Hola, estimado estudiante de la institución educativa privada El Triunfo. Te saluda cordialmente el profesor Mario Ojeda Rodríguez, profesor de Historia para cuarto de secundaria. Bueno, esperando que te encuentres perfectamente bien de salud y cuidándote mucho en estos tiempos de pandemia que aún todavía no hemos superado. Recordar siempre el uso de la doble mascarilla KN95, el protector facial, el uso constante y permanente de alcohol en spray y en gel, y siempre evitar salir de manera innecesaria. Recuerda que el virus está en todos lados y hay que evitar salir, y si lo haces, siempre con las medidas de bioseguridad. Y además, mantener siempre el distanciamiento social entre 1 o 2 metros de distancia entre persona y persona en la calle. Recuerda que tu salud y la de tu familia está en tus manos y juntos podemos ganar esta batalla. Pronto estarán vacunando a todos los adolescentes de 12 a 17 años. Hay que esperar para poder tener una protección y regresar a una normalidad tan esperada. Bien, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, un tema bastante bonito, que está relacionado al proceso de transformación que sufre América, producto de la transculturización europea. Es un proceso en el cual ya vamos a observar cómo América se transforma totalmente con relación a la instauración de diferentes organizaciones e instituciones políticas, sociales, económicas, religiosas, culturales, que van a proceder de Europa a instalarse en América después de las contiendas suscitadas en el proceso de la llegada de los encomenderos, que realmente fue bastante accidentado este proceso, generando muchos problemas para la corona española. El día de hoy vamos a ver el tema llamado el virreinato peruano. Vamos a compartir una pantalla en el cual vamos a observar este proceso de transformación que va a implicar muchos detalles que vamos a explicarlos a continuación. Bien, realmente el virreinato peruano, como todos los virreinatos que se crearon en América, en total fueron 4 virreinatos de la siguiente manera. Tuvimos el virreinato de Nueva España, que ocupó los territorios de México, fue el primero en crearse. Luego el virreinato peruano, que abarcó casi toda América del Sur. Y posteriormente, por una necesidad de control, de administración política y económica, se crearon el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata. Esos dos últimos se crean con el surgimiento de revueltas o insurgencias en el territorio americano producto de los criollos, de los indios, de los mestizos, sobre el sometimiento que recibían por parte de la corona. Este virreinato peruano se va a crear en España, en Barcelona, un 20 de noviembre de 1542, por el rey Carlos I o Carlos V de España de ese entonces. Este abarcó casi toda América del Sur, recordemos, exceptuando el territorio de Brasil, que perteneció a Portugal. Tenía como territorios dentro de este gran virreinato la capitanía de Caracas, que pertenecía al virreinato de Nueva España, que era básicamente territorio que había abarcado desde México y Centroamérica, lo que llamaban la plataforma antillana, y exceptuando el territorio de Brasil, que era básicamente perteneciente a lo que es Portugal. Este territorio del virreinato peruano fue dividido en 7 audiencias, que eran instituciones que se van a instaurar en América con la intención de administrar justicia. Eran básicamente como tribunales, después de todos los incidentes insurgentes que había surgido en territorio conquistado por España por parte de los encomenderos. Se consideró establecer tribunales de justicia que llamaron audiencias. Esas audiencias posteriormente va a ser la primera división política de América del Sur, los cuales tenemos a Panamá, Santa Fe de Bogotá, Quito, Lima, Charcas, Santiago y Buenos Aires. Esto va a tener una transformación posteriormente, ya que para el siglo XVIII va a haber un movimiento revolucionario bastante significativo que va a llevar a la ejecución de uno de los
corregidores más cruentos, digamos, en el territorio peruano, que abarcaba los territorios de Tungazuca, Surimaná, Pampamarca, en el Cusco, donde se va a revelar Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, su esposa Micaela Bastida y sus hijos, en esta insurgencia donde va a ser, digamos, ajusticiado el corregidor Arriaga, una persona bastante inhumana, cruenta, exigía el pago de impuestos en favor de la corona y, bueno, maltrataba demasiado a los indios, por ende es que se decide revelar este gran cacique, Curaca, finalizando este proceso con la captura y un ajusticiamiento bastante cruento hacia él y familia. Se decide crear la audiencia del Cusco como medida para poder tener mayor control sobre los territorios del Cusco. Además, importante mencionar también que se suspenden muchos privilegios para los indios. Por ejemplo, los indios nobles que tenían algún tipo de relación con las autoridades españolas. Suspende la enseñanza del quechua, se prohíbe la tendencia de armas. Entonces cambia totalmente y raudamente todo el sistema de autoridad política que se vivía en esos territorios. Ahora, tenemos que ver lo siguiente, que el virreinato peruano va a estar dividido por instituciones que van a funcionar en América y van a funcionar en España. En América van a ser instituciones que van a estar a cargo de autoridades representantes del rey de España. Sin embargo, en España van a radicar las autoridades principales, que van a ser 3 autoridades principales. Esas autoridades principales van a ser el rey, la Casa de Contratación de Sevilla y lo que es el Consejo de Indias. Cuando hablamos de rey, es sinónimo de monarca, es sinónimo de sistema monárquico absolutista, que significa autoridad principal, donde concentra todo el poder en una sola persona. Él era básicamente el que dirigía desde España y todas sus ordenanzas debían ser acatadas y respetadas y obedecidas. En total, durante el proceso del virreinato peruano, estuvieron 11 reyes divididos en 2 dinastías, la dinastía de Habsburgo o de Austria y la dinastía Borbona o francesa, en el cual estaban conformados por Carlos V, Felipe II en el siglo XVI, Felipe III, Felipe IV y Carlos II en el siglo XVII, correspondientes a la Casa Austria. Y en la Casa Borbona, Felipe V, Luis I, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV en el siglo XVIII y Fernando VII en el siglo XIX. Con Fernando VII, básicamente es que finaliza el virreinato peruano y finaliza básicamente cuando se dan ya las revueltas independentistas para 1824, siendo rey de España Fernando VII en ese entonces. La Casa de Contratación de Sevilla es una institución de carácter económico. Esta casa era encargada de administrar, cobrar los impuestos que se pagaban por entrada y salida de los productos que se llevaban a América y los que ingresaban a España, de América a España. Esta casa se crea en 1503, era básicamente la que les daba el control a todos los comerciantes y navegantes que salían y entraban al territorio español y americano. Y todas las ganancias, lógicamente, que eran para la corona española. Luego tenemos el Consejo de Indias. Era un consejo, digamos, formado por autoridades representativas del rey de España. Era una organización de carácter política en la cual ellos tenían la potestad y autoridad de proponer el nombramiento de nuevos virreyes al rey. Estos virreyes que eran la, digamos, imagen del rey de España, pero en territorios colonizados en América. Estos virreyes tenían que obedecer, lógicamente, todas las ordenanzas que se les exigía
por parte del rey. Ellos, al final de su periodo, que inicialmente fue 3 años y posteriormente 5 años de gobierno, tenían que leer sus memorias al rey, que era básicamente como una especie de auditoría, y ellos exponían ante la corte real, ante el Consejo de Indias y ante el rey, todo lo que ellos habían hecho durante su periodo de gobierno. Al incumplimiento de esto, ellos básicamente eran sancionados, quitándole el título de nobleza, sus riquezas y encarcelados. En la organización virreinal que se va a dar en lo que es América, vamos a encontrar un proceso de transformación muy diferente con relación a lo que fue la conquista y la colonización, ya que básicamente las autoridades que llegaron inicialmente con Pizarro, Olmaro, su familia y todos los primeros españoles encomenderos van a ser totalmente eliminados de esa jurisdicción. Y se va a implantar un sistema organizado que fueron las organizaciones virreinales en América. Esto le van a llamar también autoridades locales. Las autoridades locales tenemos al virrey. El virrey va a ser la autoridad máxima en América. Va a ser representante del rey de España. En el Perú, desde 1542 que se crea el virreinato peruano, con la instauración del primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela, que este virrey lamentablemente fue asesinado en la batalla de Ayaquito por los encomenderos, fue decapitado, marcó el inicio de la llegada de posteriores virreyes que en total sumaron 40 virreyes, de los cuales tenemos a don José de la Serna, último virrey del Perú, que él fue derrotado básicamente en la batalla de Ayacucho, con lo cual se firma la capitulación de Ayacucho, poniendo fin a este proceso del virreinato peruano. Sin embargo, hay muchos virreyes que destacar, como por ejemplo Francisco Toledo de Leiva, que fue el quinto virrey del Perú, y es considerado el organizador del virreinato peruano, ya que él estableció las famosas reducciones de indios y el Tribunal de la Santa Inquisición y las visitas toledanas, que va a ser un proceso bastante, digamos, cruento del manejo del virreinato, ya que las reducciones de indias era concentrar a indios libres, capturarlos, indios que habían escapado del dominio yugo español, concentrarlos en territorios, dárselos a un corregidor y que él tenga la obligación de poder controlarlos, dominarlos, enseñarles la lengua castellana, enseñarles lo que es el cristianismo, civilizarlos, cuidarlos y en retribución trabajar para el español. Pero esto excedió los buenos tratos, considerándolos totalmente inhumanos en la historia, maltratando demasiado a los indios. Pero sin embargo generó bastante beneficio para la corona, porque al haber más control de los indios, definitivamente había más producción para la corona. Ahora, estableció el Tribunal de la Santa Inquisición, un tribunal religioso que implicaba básicamente lo que eran las sanciones para todos los herejes, para todos los blasfemios de las nuevas tierras o del Nuevo Mundo. Tenemos ahora la Real Audiencia. La Real Audiencia básicamente fueron tribunales de justicia, como dije inicialmente, que posteriormente van a pasar a ser los famosos países de América, en los cuales tenemos 7 audiencias inicialmente, que fueron Panamá, Santa Fe de Bogotá, Lima, Charcas, Quito, Chile, Buenos Aires, y finalmente la de 1784, que es la del Cusco, producto de la, digamos, insurgencia de Túpac Amaru II. Luego tenemos al corregimiento, una institución que es considerada de una u otra manera cruenta en la historia, porque se habla de los famosos repartos forzosos. Eran, digamos así, obligaciones que les asignaban a los indios de trabajar de manera cruenta en favor de la corona, y además de eso les obligaban, con el poco dinero que recibían los indios producto de su trabajo muy explotado, les obligaban a comprar cosas innecesarias que no les servían en beneficio del indio para nada. Luego los corregimientos van a ser suspendidos, van a ser reemplazados por las intendencias.
Una intendencia va a ser representada por un intendente que va a tener un mejor trato sobre los indios. Esto posteriormente se va a traslucir como si fuera la primera división política del Perú, o sea, como decir, los primeros departamentos del Perú. Ya cuando viene San Martín al proceso emancipador, los considera como los primeros departamentos, la división política del Perú, los cuales son Trujillo, Lima, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Arequipa, Cusco y Puno. Estos van a ser, como le digo, establecidos posteriormente con la presencia de don José de San Martín y Matorras, uno de los primeros libertadores que llega al Perú de la corriente libertadora del sur desde Argentina, liberando Chile y luego llegando al Perú. Luego tenemos a los cabildos, una institución que es similar a las municipalidades hoy en día, o también llamados ayuntamientos. Aquí se encargaban del gobierno local y, ojo, eran, digamos, instituciones que se encargaban del ornato de la ciudad, la limpieza, el orden público. Habían cabildos de españoles y cabildos de indios. Los cabildos de indios estaban representados lógicamente por autoridades indígenas y los cabildos de españoles por autoridades españoles. Eran los ayuntamientos también llamados. Tenemos al igual cacique Ocuraca, que era un representante importante de los indios, que era el jefe máximo, autoridad máxima, que se encargaba de que los indios cumplieran onerosamente las disposiciones establecidas por las autoridades españolas. En este caso, pagar, por ejemplo, los tributos obligados, ya que todos los indios pagaban tributos. Los españoles no pagaban tributos. ¿Qué era un tributo? Un tributo era un pago obligatorio por ser considerado vasallo del rey. Y tenemos finalmente al Barayot, alcalde del pueblo de indios. Este personaje siempre andaba con un palo en la mano, un bastón y vestido de blanco. Era una autoridad bastante representativa de los indios, pero que también tenía que hacer cumplir las ordenanzas de las autoridades españolas. La organización social española también fue un tema muy importante porque trajo consigo la presencia de lo que es el mestizaje, el cruce de razas, la aparición de nuevas razas. Y se crean dos sociedades muy marcadas, la República de Españoles y la República de Indígenas. En la República de Españoles teníamos a los peninsulares o chapetones, que eran los españoles puros que habían nacido en América y que tenían, lógicamente, gran privilegio en los territorios americanos. Podían ocupar ellos cargos públicos y ser nombrados con título de nobleza, como condes, duqueses, marqueses, etc. Sin embargo, tenían a los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América, y por esa condición eran discriminados. No podían ellos ocupar cargos públicos. Y por ende, en la historia lo narra que los criollos fueron el motor de la independencia del Perú. Por ser discriminados, ellos tomaron amor, sentimiento de amor hacia su tierra, América, que los vio nacer, al Perú, y por ende que son los que también se enlistaron en la lucha de la independencia. Y la República Indígena, que teníamos lógicamente al grupo de indios aborígenes nativos, teníamos también a los mestizos, teníamos posteriormente a los, digamos, hombres de raza negra que fueron traídos de África y también se mezclaron lógicamente con las indias y con los españoles. Entonces va a haber una mixtura racial al cual nosotros le vamos a llamar mestizaje. Tenemos, por ejemplo, blancos con indígena, que fue la base de la nueva sociedad. Producto de la llegada de los españoles, violentación sexual de las indias, surgieron una nueva raza, ¿no? A los mulatos, blanco más negro, a los ambos indio más negro, que se fueron juntando y fusionando lógicamente entre ellos mismos. Y por ende somos el resultado de todo ese proceso de mezclas raciales, los que somos mestizos actualmente. La organización económica va a variar, definitivamente la base económica del virreinato peruano va a ser la minería y el comercio, dos puntos importantes de la base económica, ya que se va a sustentar en el capitalismo mercantilista, que era la, digamos, adquisición de metales preciosos, y justamente van a resaltar aquí las minas de Huancavelica, entonces traía azogue o mercurio, Cerro de Pasco, oro, la mina de Potosí, plata. La mayor cantidad de plata que se trajo el virreinato peruano fue la mina de Potosí, que fue
Ojo, estuvo ubicada en el Alto Perú, lo que es Bolivia actualmente, que era territorio peruano. Luego tenemos el comercio, que fue un comercio ultramarino. Y la Casa de Contratación Civil es la que se encargaba de regular los ingresos y salidas de los productos y los pagos de impuestos para todos los mercantiles que llevaban y traían productos de Europa, América y América, Europa y viceversa. ¿Ve? Se dio la agricultura y ganadería, pero esa agricultura y ganadería fue para satisfacer básicamente las necesidades de los españoles. ¿Quiénes trabajaban ahí? Los indios, los negros, en favor básicamente de los españoles. Y luego trajo consigo la inserción de nuevos recursos vegetales y animales que llegaron a América, de España, y de América también llevaron hacia España productos agrícolas que permitieron tener una variedad de recursos. Los productos manufactureros, como los obrajes, la producción textil básicamente, que era un centro manufacturero de producción de prendas de vestir para la utilización de los españoles. Eso también trajo consigo los impuestos coloniales, entre algunos de ellos tenemos el quinto real, el diezmo y primicia, la alcabala, el almojarifazgo, que van a ser en favor de la corona española. Impuestos que eran obligados a pagar para contentar al rey y a las autoridades o clérigos religiosos. Bien, el trabajo en el virreinato se dio básicamente bajo el sistema ilamita, que fue un sistema heredado de la época inca, que era la obligación de trabajar en favor de la corona. Bien, te agradezco mucho por tu atención, tu tiempo. Espero haber contribuido de una u otra manera con un granito de arena en este tema tan bonito que es el virreinato, que posteriormente en clase vamos a profundizar y explicar mucho más. Como siempre, muy agradecido. Cuídate mucho, cuida tu familia y practica las medidas de bioseguridad. Muchas gracias.